El mundo católico está en suspenso. El Papa Francisco, a sus 88 años, enfrenta una grave crisis de salud y su condición real permanece envuelta en misterio. Mientras el Vaticano mantiene la versión oficial de que está estable, filtraciones de información médica apuntan a un cuadro mucho más preocupante. La situación que comenzó como una simple infección respiratoria evolucionó rápidamente hacia algo más grave, llevando al pontífice a ser internado en el Hospital Gemelli, en Roma. La incertidumbre crece cada día, y ahora un nuevo giro añade aún más tensión al escenario. Un mensaje emocionante dirigido a América Latina. Para algunos, un gesto de gratitud. Para otros, una despedida velada. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente entre bastidores en el Vaticano? ¿Sería solo un problema de salud agravado por la edad avanzada o habría algo mucho mayor en juego? Francisco no es solo el líder de 3.000 millones de católicos en el mundo, sino también una figura que sacudió estructuras de poder establecidas desde hace mucho tiempo dentro de la Iglesia. Su liderazgo trajo cambios significativos, dividió opiniones y creó enemigos poderosos. Ahora, con su salud debilitada, surge una pregunta inevitable. ¿Logrará terminar su pontificado o fuerzas ocultas ya tomaron esa decisión por él? Desde que la situación de Francisco se agravó, han surgido informes contradictorios. El Vaticano insiste en que está siendo tratado con éxito, pero fuentes internas indican que la neumonía que lo afectó generó una serie de complicaciones severas, incluyendo insuficiencia renal y anemia extrema. Para mantener su condición estable, estaría recibiendo oxígeno de alto flujo y transfusiones de sangre, medidas que indican un estado mucho más crítico de lo divulgado. Sin embargo, incluso ante esta fragilidad, el Papa decidió continuar con sus misas y apariciones públicas, levantando aún más sospechas. ¿Sería esto un acto de fe y determinación o solo una puesta en escena cuidadosamente planeada para transmitir una imagen de fuerza? La verdad es que el Vaticano tiene un historial de ocultar la verdadera condición de salud de sus papas. Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron mantenidos bajo un velo de secreto hasta los últimos momentos. Ahora, la historia parece repetirse, pero ¿cuál es el verdadero objetivo de esta aparente manipulación? ¿Estarían intentando prolongar el liderazgo de Francisco para evitar un colapso interno? ¿O solo ganando tiempo hasta que la sucesión sea organizada entre bastidores? Dentro de este escenario caótico, el mensaje del Papa a América Latina fue recibido con conmoción. Desde su cama en el hospital, su voz frágil pero determinada resonó por el mundo. Queridos hermanos de América Latina, en los días difíciles que estoy enfrentando, siento más que nunca el calor de su fe, su amor inquebrantable y sus oraciones sinceras. Desde lo más profundo de mi corazón, agradezco cada mensaje, cada plegaria y cada muestra de cariño. Ustedes han sido mi refugio y mi fuerza cuando mi cuerpo flaquea. Veo a México, Argentina, Colombia, Brasil y cada rincón de nuestra tierra unidos en un solo corazón. Esto me llena de esperanza. No hay distancia que separe el amor y la fe que compartimos en Cristo. Estas palabras conmovieron a millones de fieles, pero también generaron dudas y teorías. ¿Sería solo un agradecimiento o estaríamos presenciando el último gran mensaje de Francisco antes del desenlace inevitable? Hay quienes ven en esto una señal de despedida, un intento de preparar a sus seguidores para lo que está por venir. La figura del Papa Francisco siempre ha sido controvertida. Primer Papa jesuita, primer latinoamericano y primero en no adoptar el nombre de sus predecesores. Su llegada al trono de San Pedro marcó una era de transformaciones profundas dentro de la Iglesia Católica. Pero no todos aprobaron estos cambios.
Su visión progresista generó una de las mayores fracturas dentro del clero en siglos, y es exactamente ahí donde surge una teoría aún más intrigante: la profecía de San Malaquías. Según esta antigua predicción medieval, cada papa desde el siglo XII habría sido descrito en una serie de frases proféticas. Francisco está asociado al último nombre de la lista, Pedro, el romano. Según la profecía, él sería el pontífice que presenciaría el colapso final de la Iglesia Católica. ¿Solo una coincidencia o estaríamos asistiendo al cumplimiento de esta sombría predicción? Independientemente de las profecías, el impacto del liderazgo de Francisco es innegable. A diferencia de sus predecesores, no ocultó su fragilidad. Su elección de usar una silla de ruedas debido a problemas en la rodilla conmocionó al Vaticano, donde tradicionalmente los papas eran retratados como figuras imponentes y casi intocables. Su disposición a mostrar dolor y limitaciones dividió opiniones. Para algunos, un símbolo de humildad; para otros, una señal de que el verdadero poder ya no está en sus manos. Lo que nos lleva a una cuestión aún más alarmante: ¿Francisco realmente tiene el control de su destino, o fuerzas mayores ya decidieron por él? En los pasillos del Vaticano se especula que su renuncia ya está siendo diseñada. ¿Será él el próximo en abdicar, siguiendo los pasos de Benedicto XVI? ¿O su permanencia en el cargo es un intento desesperado de evitar que sus opositores reviertan todos los cambios que implementó? La historia de la Iglesia nos muestra que la transición de un papa nunca es un proceso simple. Conspiraciones, encubrimientos e incluso muertes sospechosas han marcado el papado a lo largo de los siglos. Uno de los casos más enigmáticos fue el de Juan Pablo I, quien falleció apenas 33 días después de asumir el trono. Oficialmente, su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco, pero sin autopsia, muchos creen que fue silenciado antes de exponer una red de corrupción en el Banco del Vaticano. Y ahora, Francisco se encuentra en el centro de un escenario igualmente sombrío. En 2021, pasó por una cirugía intestinal que, aunque declarada un éxito, lo mantuvo internado por 11 días, generando sospechas. A finales de 2023, fue sometido a otra operación, esta vez por una hernia incisional. Cada internación genera un torbellino de especulaciones. ¿La verdad está siendo ocultada al público? ¿El Papa aún tiene fuerzas para gobernar? ¿O su fragilidad física está siendo explotada para acelerar su salida? Si hay algo que la historia nos enseña, es que cuando un papa está al borde del abismo, los bastidores del Vaticano se mueven más rápido de lo que podemos imaginar. El poder en la sombra no espera. Lo que ocurrió con Juan Pablo I y el intento de asesinato de Juan Pablo II son pruebas de que el papado no está inmune a conspiraciones mortales. Mientras tanto, la fragilidad de Francisco se vuelve cada vez más evidente. En diciembre de 2024, sufrió 2 caídas preocupantes en menos de una semana. La primera, un golpe fuerte en el brazo derecho. La segunda, aún más alarmante, resultó en una herida en la barbilla. Desde entonces, se volvió dependiente de una silla de ruedas y un bastón. Pero, ¿hasta cuándo podrá continuar así? Cada día que pasa, su presencia en los eventos públicos parece más simbólica que real. Francisco insiste en asistir, como si quisiera probar que aún tiene el control. Pero la verdad es que el Vaticano ya se está preparando para lo inevitable. Los médicos están en alerta, los espacios fueron adaptados por cuestiones de seguridad y cada movimiento del Papa es meticulosamente calculado. Pero hay una cuestión aún más inquietante. ¿Y si todo lo que pensábamos saber sobre el Vaticano fuera solo la punta del iceberg? ¿Será que la fragilidad del Papa oculta una lucha interna mucho más feroz por el control de la Iglesia?
¿Estarían los enemigos de Francisco preparando el terreno para su salida? Si hay algo que no puede ser ignorado, es el hecho de que la sucesión de un papa nunca es un proceso simple. A lo largo de la historia, intrigas, conspiraciones y batallas políticas se han desarrollado en los pasillos del Vaticano siempre que la Iglesia se ha visto ante la necesidad de elegir un nuevo líder. Y ahora, con la salud de Francisco en estado crítico, las miradas del mundo se vuelven hacia una pregunta fundamental: ¿quién asumirá su lugar? Lo que se sabe es que Francisco, a lo largo de su pontificado, nombró una serie de cardenales alineados con su visión progresista en un intento de garantizar que su legado permanezca vivo incluso tras su salida. Sin embargo, eso no significa que su sucesión será tranquila. Por el contrario, la posibilidad de un retorno al conservadurismo es real y podría significar la reversión de muchas de sus reformas. Dentro del propio Vaticano, la resistencia contra los cambios implementados por Francisco siempre ha sido grande. Su decisión de descentralizar el poder y desafiar las estructuras tradicionales de la Iglesia disgustó a los sectores más conservadores. Pero su mayor batalla fue contra el Banco del Vaticano, una institución que durante décadas estuvo involucrada en escándalos de corrupción y lavado de dinero. Desde 2019, Francisco ordenó auditorías rigurosas y removió figuras influyentes de ese sistema. Una actitud que le ganó enemigos poderosos dentro y fuera de la Iglesia. Y es aquí donde surge uno de los puntos más perturbadores de esta historia. Cuando alguien interfiere en las finanzas del Vaticano, los riesgos se multiplican. El caso del banquero Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, es uno de los ejemplos más sombríos de esto. En 1982 fue encontrado ahorcado bajo un puente en Londres. Oficialmente, su muerte fue declarada suicidio, pero las evidencias apuntan a un ajuste de cuentas entre bastidores de la Iglesia. Calvi sabía demasiado sobre los esquemas de corrupción que involucraban al Vaticano, y eso pudo haberle costado la vida. Ahora, con Francisco enfrentando un agravamiento de su salud y una creciente dependencia de tratamientos médicos, surgen especulaciones sobre hasta qué punto tiene control sobre su propia situación. Él ya expresó en diversas ocasiones la posibilidad de abdicar si se siente incapaz de gobernar. Pero, ¿la decisión realmente está en sus manos? ¿O su salida ya fue decidida por aquellos que mueven las piezas en el tablero del poder? El fantasma de Benedicto XVI aún acecha al Vaticano. Su renuncia en 2013 tomó al mundo por sorpresa y marcó un precedente histórico. Fue la primera vez en casi 600 años que un papa dejó el cargo voluntariamente. Oficialmente, Benedicto afirmó que no tenía más fuerzas para ejercer sus funciones, pero muchos creen que fue presionado a renunciar por fuerzas internas que deseaban un cambio de rumbo en la Iglesia. Y si la historia estuviera a punto de repetirse, Francisco visitó en agosto de 2023 la tumba de Celestino V, el primer papa en renunciar en la historia de la Iglesia. Ese gesto no pasó desapercibido y alimentó aún más las especulaciones. Sería un mensaje sutil de que está considerando seguir el mismo camino. El hecho más inquietante es que Celestino murió poco tiempo después de su renuncia, en circunstancias misteriosas. ¿Sería esto una simple coincidencia o un patrón que se repite a lo largo de los siglos? Mientras tanto, en cada nueva aparición pública, Francisco parece más debilitado. Su libro La Esperanza reveló detalles personales que dejaron a muchos en alerta. En sus páginas, admite sentirse solo en ciertos momentos y reconoce que las decisiones que toma no siempre son fáciles. Esa confesión generó aún más teorías sobre su verdadera situación dentro del Vaticano. ¿Aún tiene poder para decidir su destino o está cada vez más aislado por las fuerzas que operan entre bastidores?
La relación de Francisco con líderes políticos también añade más capas de complejidad a esta historia. En 2016, se involucró en un enfrentamiento directo con Donald Trump, criticando sus políticas migratorias y exponiendo su visión sobre la justicia social. Más recientemente, fue blanco de duras críticas de Javier Milei, presidente de Argentina, quien llegó a llamarlo el representante del mal en la tierra. Esos enfrentamientos generaron tanto admiración como rechazo. Mientras muchos lo ven como un líder progresista que se posiciona frente a las injusticias, otros lo acusan de politizar el papado y transformar a la Iglesia en una plataforma ideológica. Pero, independientemente de las críticas, su popularidad entre el pueblo sigue siendo alta. Su estilo de liderazgo, más cercano a los fieles y menos enfocado en las formalidades tradicionales, hizo que muchos lo consideraran un papa del pueblo. Sin embargo, la cuestión crucial permanece. ¿Esto será suficiente para garantizar la continuidad de su visión dentro del Vaticano? ¿O tan pronto como deje el cargo, sus reformas serán deshechas? La historia muestra que la Iglesia no cambia fácilmente. Todo intento de modernización encuentra resistencia. Y mientras Francisco intenta consolidar su visión de una iglesia descentralizada y más volcada hacia los pobres, sus opositores trabajan para restaurar la versión más tradicional de la institución. Con su salud cada vez más frágil, esta disputa se intensifica, tornando incierto el futuro del catolicismo. También hay un factor que no puede ser ignorado: el misterio que siempre ha rodeado las transiciones de poder en el Vaticano. El caso de Juan Pablo I, quien falleció apenas 33 días después de asumir el papado, aún levanta dudas. Oficialmente, su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco, pero sin una autopsia oficial, la sospecha de que fue silenciado permanece viva. ¿El motivo? Muchos creen que estaba a punto de exponer secretos comprometedores sobre la corrupción dentro de la Iglesia. Y ahora, con Francisco enfrentando un deterioro acelerado de su salud, muchos se preguntan: ¿está enfrentando solo las consecuencias naturales de la edad? ¿O hay algo más oscuro detrás de esta situación? El Vaticano insiste en que todo está bajo control, pero la verdad es que hay más preguntas que respuestas. Mientras millones de fieles alrededor del mundo rezan por su recuperación, dentro del Vaticano los preparativos para su sucesión ya están en marcha. El poder en las sombras se mueve más rápido de lo que podemos imaginar, y la gran pregunta no es solo si Francisco permanecerá en el cargo, sino quién tomará su lugar y cuál será el destino de la Iglesia bajo un nuevo liderazgo. ¿El próximo Papa continuará el legado de Francisco o revertirá sus reformas? ¿Estará la Iglesia al borde de una nueva era o a punto de regresar a sus raíces más conservadoras? Y sobre todo, ¿Francisco logrará concluir su misión o será interrumpido antes de eso? El Vaticano es un lugar repleto de secretos, y la historia nos muestra que esos secretos no siempre se revelan fácilmente. En los próximos días, el mundo podría presenciar uno de los momentos más críticos de la Iglesia Católica en los tiempos modernos. Queda por saber si Francisco tendrá fuerzas para enfrentar esta tormenta o si su destino ya fue sellado por las fuerzas que operan en las sombras. Si quieres seguir acompañando los secretos del Vaticano y entender cómo se desarrollará esta historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Lo que está por venir puede cambiar la historia de la Iglesia para siempre.